Diagrama riológico. ¿Qué es la riología? La riología es la ciencia que se encarga de estudiar la deformación y flujo de materia cuando es sometida a una tensión o esfuerzo. El parámetro más importante en este tema es la viscosidad, ya que es la que permite la resistencia interna que un líquido ofrece al movimiento de sus distintas partes. El diagrama riológico sirve para identificar el tipo de fluido en función de la viscosidad. En la gráfica se observa que es la pendiente de la curva, el eje Y es la tensión tangencial y en el eje X es la velocidad de deformación, representando la viscosidad. Si la pendiente es constante, se tiene fluido newtoniano, y los de comportamiento no lineal se les conoce como fluido no newtoniano. Bajo una determinada tensión tangencial, la velocidad de deformación no varía con el tiempo. Entonces, en varios fluidos aumenta la velocidad de deformación con el tiempo y se le llama fluido riopéctico. O también puede disminuir con el tiempo la velocidad, pero a este se le llama fluido tisotrópico. Fluido newtoniano y no newtoniano. El newtoniano cumple con la ley de Newton de la viscosidad. Asimismo, su viscosidad no varía con la deformación del fluido ni con el tiempo, solo se altera con un cambio de temperatura. Ahora, vamos con el fluido no newtoniano. Es el que no cumple con la ley de Newton antes mencionada, y la relación entre la tensión y la velocidad no es lineal. Se observa en la gráfica que el esfuerzo cortante y la deformación del fluido dependerá del tipo de sustancia. Fluido dilatante. Su proceso de deformación continúa bajo esfuerzos tangenciales, por ello en el diagrama riológico su comportamiento está representado por una curva ascendente color amarillo que pasa por el origen. Esto quiere decir que la viscosidad continúa creciendo con el aumento de la tensión tangencial aplicada. Fluido ideal. Si se considera un fluido donde sus partículas pueden moverse sin interaccionar unas con otras, su representación en el diagrama riológico es en el eje horizontal, marcado con los puntos de color morado. En un fluido ideal, sus coeficientes de transporte son nulos, como la viscosidad y la conductividad térmica. El plástico ideal o plástico de Bingham se comporta como un fluido newtoniano, pero tiene una tensión tangencial umbral por debajo de la cual el fluido no fluye, sometida a tensiones tangenciales mayores que el umbral. Existe una deformación continua que es proporcional a la tensión aplicada. En el diagrama riológico, un plástico de Bingham está representado con la línea de color verde. Esta recta se determina con la pendiente que se inicia en la tensión umbral. Pseudoplástico. Bajo tensiones tangenciales pequeñas fluye con dificultad, pero conforme se aumentan las tensiones de corte, el proceso de fluir mejora, es decir, va disminuyendo la viscosidad. En el diagrama riológico, un pseudoplástico está representado por una curva que pasa por el origen, montada decreciente, es decir, la viscosidad va decreciendo continuamente con el aumento de la tensión aplicada. Solución de problema. El problema a resolver es un esfuerzo cortante en un fluido newtoniano. El enunciado es el siguiente. Solución. Se conoce el espacio entre las dos placas paralelas llenas de aceite. La placa inferior es estacionaria y la superior se mueve con una velocidad constante. Encontrar el esfuerzo cortante sobre la placa inferior. En el siguiente esquema se muestran los datos del problema. Vamos a plantear 4 hipótesis. 1. Ya que el espacio entre las dos placas es muy pequeño, se puede encontrar que el perfil de la velocidad en el aceite es lineal. 2. El aceite se comporta como un fluido newtoniano. 3. Condiciones de no deslizamiento en las superficies sólidas es igual a 0. 4. Flujo permanente. Para el análisis de un fluido newtoniano, se dice que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica por la derivada de U sobre la derivada de Y. Puesto que U varía linealmente con Y, nos va a quedar U sobre D. Por lo tanto, en la ecuación general se va a sustituir los valores obteniendo un esfuerzo cortante de 875 newtons, con el cual vamos a hacer una comparación con el siguiente diagrama. Note que el esfuerzo cortante sobre la placa superior es igual en la magnitud al de la placa inferior, pero el sentido es contrario, ya que la superficie superior es una superficie Y negativa. Aplicaciones. Ejemplos de aplicaciones. Control de calidad de los alimentos, estudio de la textura y consistencia de productos, producción de pinturas. Un ejemplo de aplicación es la producción de pinturas, ya que la calidad de las pinturas es importante en la producción. De acuerdo a su aplicación, las pinturas deben poder esparcirse, verterse o rociarse, entre otras características. Para tener las características antes mencionadas se someten a pruebas riológicas. Para las pruebas riológicas se puede usar un riómetro y se observa el comportamiento de pseudoelasticidad en estado de flujo. Observamos en la gráfica que la mayoría de las pinturas muestran un comportamiento de flujo pseudoelástico, con una disminución de la viscosidad cuando la velocidad de cizalla aumenta. Por lo tanto, cuando más rápido agite, menor será la viscosidad resultante. Este comportamiento
puede medirse mediante pruebas rotacionales. Referencias.